pero ¿cuál contrato? El de Punta Catalina. ¿Cuál contrato? Explícame cuál contrato. He decidido solicitar al Senado de la República posponer el conocimiento del proyecto de fideicomiso de Punta Catalina. Ahora, yo sí estoy de acuerdo con que se investigue Punta Catalina. Y que sí, que vaya al Congreso y donde tiene que ir. Y al Ministerio Público. Que se investigue cada centavo que se invirtió, que se llevó a Punta Catalina. Vamos a investigarlo. La empresa de generación eléctrica Punta Catalina generó en el 2023 5.372 gigawatts, aportando un beneficio al Estado Dominicano de 237 millones de dólares. Hay pánico en el Palacio. Abinader y Paliza están ansiosos y se están medicando para poder aguantar la presión y la angustia de pensar que muy probablemente salgan del poder ahora en 2024. Con todo lo que se ha robado en este gobierno, con todos los entramados, sobrevaluaciones, corrupción y diabluras cometidas por los popis del cambio, ellos les temen como el diablo a la cruz salir del poder y les da pavor y flojera pensar en el hecho de que serán todos sometidos a la justicia y todos serán apresados a por lo menos 30 años en Najayo o en la Nueva Victoria. Con el desastre de gobierno que han hecho, con 40.000 millones de dólares que tomaron prestados y 75.000 millones de dólares que han recaudado de impuestos, sin que se haya visto una sola obra de importancia en el país, más allá de los 2 teleféricos y la circunvalación de Asua. Es lógico pensar que todo ese dinero está en los bolsillos de los popis del cambio. Es lógico pensar que todo ese dinero lo están usando para hacer política. Y es lógico pensar que como esta gente son expertos en esconder dinero en paraísos fiscales, posiblemente tengan varios miles de millones de dólares escondidos en Panamá, en las Islas Vírgenes Británicas, en Islas Caimán o sabrá Dios dónde. Esta es la única razón por la que no pueden darse el lujo de perder las elecciones, y cuando pensaban que estaban ganados, ahora todo se derrumbó. Lo cierto es que Danilo iba a caer preso en los primeros 2 años de Abinader. Esto hizo que Danilo cayera postrado, arrodillado y humillado ante los pies de Abinader, y lo hizo negociar en un acuerdo político secreto al que muy pocas personas tuvieron acceso, no más de 5 personas. Pero todos sabemos que Danilo Medina es traicionero, que hace los pactos y acuerdos cuando se ve en aprietos, pero una vez sale a flote, quebranta cualquier acuerdo y luego emprende acciones en revancha contra quien pactó con él. En estos momentos, Danilo Medina está recorriendo el país completo por las 4 esquinas. Y aunque él le prometió a Luis propiciar la reelección y abrirle paso para que ganara sin problemas, la realidad es que Danilo prepara el más cruel y doloroso golpe que Abinader haya recibido jamás. No hay duda alguna que Danilo es el activo político más astuto, agudo y sagaz de las últimas décadas. Es el estratega más fino y experimentado que tenemos en la política dominicana, y no vacila un segundo para atacar sin piedad a sus oponentes, sin importar que pelee desde arriba o que pelee desde abajo. Como de costumbre y como era de esperarse,
es obvio que Danilo quebró el acuerdo con Abinader. Durante 3 años y medio, desde que Abinader asumió el poder el 16 de agosto del 2020, ni Danilo ni su PLD habían hecho oposición alguna. El comité político completo, incluyendo a Danilo, estaban todos sentados y viendo desde las gradas, con refrescos y palomitas, cómo Abinader y los popis del cambio se comían con yuca y aguacate este país. Lógicamente, todos estaban temerosos de caer presos y no se podían mover mucho porque Abinader los tenía vigilados y en la mira para hacerlos caer uno a uno en un abrir y cerrar de ojos. Dentro de ese comité político y dentro de todo el PLD, Danilo trazó la estrategia de dejar tranquilo a Abinader que gobernara a sus anchas, y cualquiera que intentaba sacar la cabeza y atacar con dureza al gobierno, Danilo lo mandaba a callar y lo neutralizaba. Abinader pensó que todo se quedaría así hasta el 19 de mayo, pero resulta que faltando 2 meses para las elecciones, Danilo y los caballos del PLD se han soltado a las calles y están, sin hacer mucho ruido, en todo el territorio nacional, creando lo que ellos llaman la gran estrategia, que busca sorprender y tocarle por tercera a Abinader para provocar la famosa segunda vuelta y hacer que Abinader y sus popis pierdan las elecciones en junio. Ante esta jugada tramposa, pero legítima en política, de Danilo y el PLD, Abinader ha reaccionado y ya veo al Ministerio Público haciendo movimientos y desempolvando documentos para hacer una serie de nuevos ataques judiciales contra Danilo, el comité político y algunos empresarios que los respaldan y los financian. Claro, lo que más resultado político y más simpatía le generó a Abinader desde un principio fue la prédica del Ministerio Público Independiente y haber apresado a medio gobierno de Danilo. Como Abinader está en apuros ahora mismo, porque los números no le están alcanzando para ganar en primera vuelta, no le queda de otra que recurrir a su vieja confiable, apresar 8 o 10 ladrones más del gobierno de Danilo, y quién sabe si hasta al propio Danilo le toquen sus par de meses en Najayo. A través de uno de los investigadores de Procuraduría, me acabo de enterar que el Ministerio Público ha abierto recientemente, ahora en la campaña, nuevas investigaciones que incluirán Punta Catalina, los codinomes de Odebrecht, los pulpos eléctricos, las visitas sorpresas y el financiamiento de campaña en 2016 y 2020. Todo el mundo sabe que en todos estos casos hay robo, sobrevaluaciones, sobornos y entramados corruptos por todos lados. Pero es obvio que estas investigaciones no buscan, bajo ningún concepto, combatir la corrupción ni sancionar objetivamente y con justicia a los ladrones del PLD, sino que esto busca crear un golpe de efecto que coloque a Abinader y el PRM en posición favorable, que los ayude a alcanzar el tan deseado 50% y los empuje a una victoria en primera vuelta. Si el Ministerio Público desempolva estas investigaciones y documentos de Punta Catalina, de los codinomes
y de los pulpos eléctricos, eso no solo podría hacer colapsar el gobierno, sino el país completo. Estamos hablando que Manuel Estrella fue el principal contratista dominicano en la construcción de Punta Catalina, pero también fue el principal socio de Odebrecht en el país y el cabecilla del entramado de sobornos con los codinomes. Pero con el caso de los pulpos eléctricos, estarían en riesgo de ser allanados y hasta apresados los Vicini, los Bonetti, los Rainieri, Rolando González Bunster, Arturito Santana, Lisandro Macarrulla y otros empresarios socios de Rubén Bichara y Gonzalo Castillo. Abinader entiende perfectamente lo que significaría iniciar un proceso judicial de esta envergadura. Estamos hablando de que esto desplomaría por completo la economía dominicana, por tratarse de los más grandes grupos empresariales y económicos del país. Pero la encrucijada en la que se encuentra Abinader es que si no apresa a esos corruptos, sin importar que sean grandes y poderosos empresarios o políticos, lo otro sería caer presos Abinader y sus popis una vez salgan del poder en agosto. Yo, aunque ataco sin piedad a Danilo y a todos los gobiernos del PLD, incluyendo los de Leonel, pero soy un rancio defensor de Punta Catalina. Esta mega planta se contrató por 1.945 millones de dólares y el gobierno de Danilo terminó pagando 2.450 millones de dólares. Pero ahora, cuando llega el gobiernazo del cambio, el ministro de Energía y Minas, Antonio Almonte, dice que según una auditoría que ellos hicieron, en esa planta se gastaron más de 3.000 millones de dólares. Desde que llegó este gobierno, les cogió a todos con esa planta y comenzaron a conspirar para destruirla. Lo primero que hicieron fue dejarle acabar el carbón. Y ahí estaban esas dos gigantescas plantas eléctricas apagadas porque no tenían carbón, no tenían combustible para funcionar. Cuando ya los apagones eran insoportables, Abinader llamó al presidente de Colombia, Iván Duque, para que le hiciera un favor, para que lo ayudara y le mandara de emergencia varios barcos con 300.000 toneladas de carbón. Como son amigos, Iván Duque lo ayudó. Además, fue un carbón que tuvimos que pagar más caro de la cuenta por la emergencia. Después que llegó el carbón, ahora las plantas no encienden porque las calderas no funcionaban bien debido a una pieza que se había averiado y que había que reemplazar. Cuando repararon la caldera, no podían encender las plantas porque los filtros de agua utilizados para el enfriamiento de las turbinas se tapaban por la cantidad de sargazos que llegaban a las costas. Después se inventaron un estudio que decía que esa planta era sumamente peligrosa para operar. Después se inventaron otro estudio que decía que esa planta contaminaba el ambiente por las cenizas. Y así se pasaron los primeros 2 años y medio, inventándose historias y conspirando contra esa gran obra, con el propósito de destruirla y reducirla a su valor mínimo, para luego entregársela a 3 empresarios. De hecho, hicieron un fideicomiso y ya estaba todo listo para regalar esa planta. Pero por presiones del pueblo y de varios sectores, su plan no se les dio. Lo mismo intentaron hacer con el metro, y estoy seguro que continuarán su plan de destruirlo todo si ganan de nuevo.
El gobierno de los popis dice que esa planta Punta Catalina está sobrevaluada y al principio decían que fue una mala inversión, que fue un fracaso y que el Estado pagó más de lo que debió, que fueron más de 3.000 millones de dólares, según dice Almonte. Sin embargo, si hoy tenemos luz, aunque sea deficiente y con apagones, se debe a Punta Catalina. Si no se hubiera construido esta planta, los barrios del país se estuvieran turneando para recibir energía un día uno y otro día otro. En estos momentos, esa planta está generando 752 megavatios de energía, que equivale a más del 30% de toda la energía que se produce en el país. Esto se traduce en más de 300 millones de dólares en beneficios netos para el país cada año, lo que quiere decir que en tan solo 10 años se recuperaría el total de lo invertido y es una obra con una vida útil productiva de 40 años. Punta Catalina, aunque se haya sobrevaluado, aunque se hayan robado varios cientos de millones de dólares, es la obra más importante que ha construido el Estado dominicano en toda su historia. Además se hizo con el dinero del Estado y es un activo del pueblo que no podemos dejarnos quitar por estos malditos popis del cambio. Pero mientras el gobierno del cambio se ha pasado los 4 años inventando historias, mentiras y conspiraciones en contra de Punta Catalina, mientras han recaudado más de 75.000 millones de dólares en impuestos y han cogido prestados casi 40.000 millones de dólares en los 4 años. Al mismo tiempo no han invertido un solo peso en el sistema eléctrico. No han construido ni siquiera una planta eléctrica Honda o Kubota de 5 kilos. Estos popis del cambio llegaron a no hacer nada y a destruir lo poco que se ha hecho. Me da vergüenza y escalofrío tener que defender a Danilo Medina. Y es verdad que debería estar preso, pero Danilo fue 1000 veces mejor presidente que esta vaina que tenemos ahora. Mientras Danilo pagaba para no hablar ni salir en los medios, porque estaba concentrado en hacer, esta vaina que tenemos ahora se pasa el día y la noche buscando cámara, manipulando al pueblo con mentiras y palabras vacías y hablando sandeces por todas las redes sociales. La verdad es dura de escuchar, pero ha de ser dicha, duélale a quien le duela. La República Dominicana puede liderar el futuro y puede estar entre los mejores. Las excelentes cifras macroeconómicas confirman el camino correcto recorrido por el gobierno. Los objetivos que siempre nos hemos marcado son el desarrollo, pero llevándolo a donde vive la gente, para disminuir la pobreza, para generar empleos, para ampliar nuestra economía y fomentar la iniciativa privada, para generar un efecto multiplicador con la inversión pública y un buen manejo transparente de estos fondos públicos.